Entonces, esta es la capacitación para el perfil de administración. Y más que nada lo que yo quiero partir contándoles, disclaimer que va a ir en la presentación y va a ir después en el video. Pero quiero contarles una cosa antes de por qué estamos haciendo esto. Nosotros somos una empresa que hace mucho tiempo trabajamos con ustedes, pero además estamos tratando de implementar, impulsar una marca. Y esa marca se llama Ucali. Ucali es una unidad de negocio dentro de Solem, también conocida como una marca, cuyo propósito es asegurar la experiencia de cliente tanto de nuestros clientes, es decir, ustedes, como de sus clientes, los clientes que compran en Internet. Ese es nuestro objetivo y por eso tenemos una serie de labores, productos nuevos, productos antiguos, productos remozados, nuevas versiones de productos, todo orientado a este propósito. Y dentro de este propósito, una de las cosas que queremos es tener mucha cercanía con nuestros clientes. La palabra Ucali significa eso, cercano en idioma hawaiano. Entonces, dentro de ese tema de Ucali, ser cercano, es que se creó lo que se llama un programa de Customer Success o de éxito del cliente, que incluye, entre otras cosas, la oportunidad de poder capacitar a usuarios nuevos o recordar a usuarios que a lo mejor hace mucho tiempo que no pasan por una capacitación. Y esto simplemente ustedes nos dicen, oye, necesito capacitar a estas personas. Se juntan en un grupo que sea interesante para no estar capacitando uno a uno y luego se hace esa capacitación sin costo. Lo que nos pidió Paulina es hacer ahora 2 capacitaciones, una para el perfil administrador y otra para el perfil supervisor ejecutivo que se va a hacer en paralelo a esta, ¿ya? Si ustedes pueden ir a esa también sería interesante, ¿eh? Pero va a depender si realmente conocen o no el Auris. Y de hecho, lo primero que les quería preguntar a ustedes es si ustedes realmente conocen bien el Auris. ¿Todos conocen el Auris? ¿Todos han usado el Auris en algún momento? No los escucho. ¿Tienen que decir sí o no? Por mi parte, sí. Personalmente, lo básico, lo que son creación de tickets, de los servicios, ¿Hay algunas alguien, cosas, pero alguien sí que que no me lo haya falta. usado nunca, nada de nada? ¿No? Bueno, ok. Eso es bueno porque significa que podemos partir de un nivel, pero de todas formas vamos a recordar algunas cosas. Y eso que vamos a recordar son las necesidades de configuración. Es decir, qué es lo que se puede configurar dentro del producto Auris. Y lo que yo hice aquí fue traer una captura de una pantalla. Espero que se vea bien, si no me avisan, porque creo que se puede agrandar. ¿Eh? Uno puede agrandar eso si lo necesita. Entonces, Auris en sí es una herramienta muy flexible, muy configurable, y para entender qué se puede configurar, hay que entender de que el sistema, en este caso la gestión, tiene una serie de secciones. Hay una primera sección que nosotros llamamos los datos fijos, que son normalmente datos del cliente. Aquí está la dirección, el teléfono, el nombre y algunos datos que vienen de la S400. Hay una sección que se llama la clasificación, donde yo puedo clasificar el caso, qué tipo de caso es y también cuál fue el resultado. Puedo escribir una glosa, etc. Hay una sección del flujo de trabajo que tiene que ver con todo lo que es el movimiento del caso dentro de un workflow para ir resolviendo el caso, cumpliendo los plazos, despachando el caso entre los distintos resolutores que tienen perfiles y roles distintos. Y debajo de eso hay una serie de carpetas donde una de ellas es la carpeta de datos o también conocida como datos variables. Entonces, y acá además tenemos una sección de herramientas. Entonces, estas son las secciones que tiene el producto Auris y muchas de estas cosas son configurables. Algunas de ellas a lo mejor ustedes no sabían que se podían configurar. Por ejemplo, yo puedo configurar distintos tipos de campañas. Aquí dice Retail E-Commerce. Esto es una campaña o un proceso que se está controlando a través de un formulario y un flujo de trabajo. También se puede configurar los usuarios. Yo puedo definir qué usuarios van a participar, en qué campañas o procesos van a participar, qué flujo, en qué parte del flujo van a participar a través de los perfiles y los roles, qué nivel de visualización de datos le voy a dar. Todo eso se puede hacer configurando los usuarios. ¿Qué otra cosa se puede configurar? En esta parte del formulario, si ustedes se dan cuenta, en esta sección de datos fijos hay 3 columnas, y estas 3 columnas están agrupadas con un título. Dice información de cliente, teléfonos y correo, e información AS400.
Esos títulos son configurables. Si ustedes dicen, oye, yo quiero cambiar este título, quiero poner otro título, se puede. Si me dicen, oye, quiero separar estos tres, ponerle un título y otro segundo más abajo con otro título en la misma columna, también se puede. Es decir, estos títulos son configurables tanto en la posición, siempre en la sección de datos fijos del cliente, que es la de arriba, como en el nombre. ¿Qué otra cosa se puede configurar? Son los campos. Y esos campos implica la etiqueta, es decir, el nombre. Se puede configurar además los datos. Y cuando tú configuras los datos, tú configuras el tipo de datos. Algunos datos son tipo email, tipo teléfono, tipo texto, tipo número, tipo alternativa, tipo root también existe. Y esos distintos tipos de datos van formateando el dato para poder ir cumpliendo con el registro adecuado y que no se vaya registrando la información equivocada. Entonces yo puedo definir distintos nombres del campo y distintos tipos de datos y obviamente también puedo definir en qué posición se van a poner. Aquí yo tengo distintos campos puestos en distintos lugares y además estos que están en rojo significa que son datos obligatorios. También puedo definir qué datos son obligatorios y qué datos no son obligatorios. ¿Qué otra cosa yo puedo definir? En la sección de clasificación, obviamente, el árbol de clasificación, tanto de motivo como de término o de razón del caso y resultado del caso, se pueden configurar. ¿Qué es lo que yo configuro? Las etiquetas, es decir, lo que dice área, tipificación y detalle, se puede cambiar. Lo mismo que dice resultado, motivo y detalle, también se puede cambiar. Y lo que está adentro de estos tres combos, que son combos interdependientes, es un árbol. El tercer nivel depende del segundo y el segundo depende del primero. Para ser exacto, este de acá, detalle, depende de la tipificación y la tipificación depende del área. Entonces, esta clasificación también es algo que yo puedo ir configurando y puedo ir cambiando cosas. Puedo cambiar los textos, puedo incluso apagar una tipificación, es decir, le puedo decir que esta tipificación esté solamente visible para el front office y no para el back office, o sea que en el back office se ve pero no se puede modificar, o que esta clasificación no se vea en el front office pero sí en el back office. ¿Cuándo yo podría necesitar eso? Por ejemplo, si tú tienes una tipificación que se va a dar de baja, ya no se va a usar más a partir de hoy día, pero existen 40 casos pendientes que todavía están con esa tipificación. Entonces yo necesito que en el back office esa tipificación siga funcionando, siga estando activa para poder ser usada en el back office. Pero en el front office ya no se puede dar más uso a esa, entonces tú dices que esta tipificación no va a estar más activa en el front office. Si tienen cualquier duda me dicen, por ejemplo, que es front office, quiero que es back office, cualquier cosa, me interrumpen. Aparte de la clasificación entonces, tenemos las carpetas. Aquí hay una serie de carpetas. Estas carpetas se pueden cambiar a nivel del nombre, se pueden cambiar el orden, se puede cambiar también, incluso se pueden crear ciertas carpetas que van a llamar a alguna herramienta. Entonces, estas carpetas también son configurables y es lo que uno puede realizar ahora. ¿Qué otra cosa más puedo ver? Títulos en la sección de datos y obviamente etiquetas y datos. Lo mismo que estaba puesto acá arriba, agrupaciones, que son los títulos, aquí tengo una, aquí tengo otra, datos NC y otros, datos armados otros, datos de compra, todos son títulos que yo puedo ir definiendo, posición y descripción. Tengo las etiquetas, que son los nombres de los campos, que son obligatorios cuando están en rojo, no obligatorios cuando están en negro, y los datos, donde yo defino los tipos de datos, todos estos que tienen acá, estas flechitas son un tipo alternativa, este que tiene el formato de fecha es un dato tipo fecha, seguramente el que está arriba, el de arriba es un tipo lista, ahí vamos a ver luego qué diferencia hay entre un dato alternativa y un dato tipo lista. Es decir, hay una serie de datos y eso también son configurables, ¿ya? Y además tenemos configurables las herramientas. Las herramientas son desarrollos, son integraciones, son a veces cosas que construimos para ustedes y que son llamadas desde una sección que se llama herramientas, que es la que está aquí. Estos son como links. Y el llamado es configurable. O sea, la herramienta no es configurable. Yo no puedo desarrollar cosas, una herramienta que me traiga, qué sé yo, las últimas boletas del cliente, yo no la puedo desarrollar con el sistema. Pero sí le puedo pedir a Solán que la construya y luego en la sección de herramientas configuro el llamado a esa herramienta
Y si esa herramienta requiere que yo le traspase el root como un dato llave para que la herramienta me muestre la información contextual de ese root, eso también se puede configurar en el traspaso al momento de llamar la herramienta. Entonces, eso es lo que se configura en la sección de herramientas, es el llamado y el traspaso de datos a ese llamado. Los accesos directos, que en general son botones que permiten hacer clasificaciones automáticas, es como una especie de botón que marca armado, atraso, incumplimiento y otro más, y a lo mejor resultado finalizado, y todo eso, incluso con el botón despachar presionado, es decir, la acción hace clasificar el motivo, clasificar el término e incluso lo despacha a algún evento particular. Todo eso lo guardas con un nombre. Despacho armado. Y lo que haces tú es que simplemente en el acceso directo lo presionas y se envía. Ustedes no lo usan, así que creo que sería bueno interesante revisarlo para ver cómo se puede aprovechar. Obviamente hay una serie de otras configuraciones, pero esto es lo más relevante, es lo más importante. Me faltaba una cosa que es el guión de conversación, que no sé si lo usan, en su momento lo usaban, pero no sé si ahora lo usan, que es una herramienta que permite ir normando la conversación que tiene un ejecutivo call center con el cliente. De hecho, acá está la estructura del guión de conversaciones. Cuando tú abres un guión de conversaciones, es un texto que se lee. Buenas tardes, doña Elga, mi nombre es Claudio Gómez, le llamo de parte de WOM para contarle nuestro plan de multimedia. Es decir, tú estás contándole aquí para venderle algo y hay botones. Obviamente, si esto fuera de servicio al cliente, tendría otro tipo de estructura, otro texto y otros botones. Entonces, aquí yo puedo configurar en esto, que esto es una especie de sección que tapa toda esta parte de datos. La sección de datos variables sigue estando igual. ¿Y qué es lo que hace esta sección? ¿O qué puedes tú configurar acá? Puedes configurar los pasos. Como guión de conversación, tú puedes tener varias hojas de conversación que van pasando según lo que tú vayas presionando en los botones. Obviamente, el texto yo puedo incluir datos variables. El nombre del cliente aparece acá. Y luego, además, puedo insertar texto, obviamente. Puedo crear botones de navegación y además esos botones los puedo configurar para que clasifiquen de forma automática. Así cuando yo salgo del guión, todo lo que es la campaña, es decir, todo lo que es esta sección de motivos y términos, incluso algún dato variable, puede llegar lleno, prelleno, debido a que yo presioné uno de estos botones. Y esa conversación entonces, que permite llenar automático, todo esto es lo que yo puedo configurar con el guión de conversaciones. Con respecto al flujo de trabajo, también se puede configurar muchas cosas. El flujo de trabajo es la sección que está acá al centro, les recuerdo, esta sección que está acá al centro. Ese es el flujo de trabajo. Yo lo que estoy diciendo acá es ampliar esa sección para mostrar solamente esa zona. Y recordarles que todo el tema del flujo de trabajo tiene que ver con esto, con los flujos que están configurados dentro de Auris. Y que los flujos son normalmente cosas como estas. Son cajitas, que son las tareas, que están unidas por flechas, que son los eventos o caminos posibles. Entonces, cuando yo inicio el flujo, parto en recibir y analizar casos. Recibir y analizar casos, ¿qué significa? La tarea acá arriba me dice recibir y analizar casos. Perfecto. Entonces, esta es la tarea número uno. Número uno. Perfecto. Eso es. Además, tiene un camino posible que se llama enviar a atraso o incumplimiento de visita, que esa es la decisión que está puesto acá. Entonces, ¿qué yo puedo configurar acá? Toda esta información. Los estados, las notificaciones, es decir, cuando yo le aviso al cliente de que está atrasado, o sea, perdón, no al cliente, al ejecutivo de que está atrasado, o al jefe también podría avisarse, las tareas, que son las cajitas de este diagrama de flujo, los plazos, las cajitas tienen normalmente aquí en la esquina 2 horas, 1 día, 5 días, esos son los plazos, hay un plazo por la gestión y un plazo por la tarea, los roles, tienen que ver con quién es capaz de usar el sistema. En el diagrama del flujo aparece arriba, ejecutivo de back office, supervisor de back office, comunicador, originador de e-commerce. Esos son los distintos tipos de roles. Obviamente se pueden crear múltiples roles. Y finalmente los eventos, es decir, las flechitas, los caminos posibles, donde se definen un montón de cosas como los tipos de tareas, si son paralelas o en serie, el tipo de despacho, el tipo de evento, etc. Hay una serie de elementos que se pueden configurar asociados al flujo y que lo que busca esto es poder dar forma a un flujo como este
o incluso flujos más complejos como flujos que tengan reglas de negocio o flujos paralelos. Todo el tema de flujos lo vamos a ver en unas sesiones posteriores. Aquí estoy diciendo una especie de barrido completo de todo lo que se puede configurar con el producto Auris. Entonces, vamos a partir ahora hablando del módulo de campañas parte 1. Y una de las cosas que les quiero contar con respecto al módulo de campañas antes de ir a mirar la aplicación funcionando tal como está, es que este producto en sí tiene una serie de secciones, ¿cierto? Cuando yo construyo el formulario. Y el módulo de campaña lo que hace es configurar esto que están ustedes viendo, ¿ya? El módulo de campañas no incluye ni la configuración de usuarios, que está en otra parte, ni la configuración de flujos, que está en otra parte, ni la configuración de herramientas, que está en otra parte, pero todo lo que tenga que ver con los datos fijos, las clasificaciones de motivo, los datos variables, todo eso se configura en el campañas o en el configurador de procesos, como queremos llamarlo últimamente ahora en la nueva versión. Entonces, de eso vamos a ver, pero vamos a partir entendiendo un concepto. Y yo cuando veo este caso tengo un montón de información. Por un lado tengo información, por ejemplo, la fecha de creación. Acá arriba ustedes la ven, dice 7/6/2024, la 10/46, esa es la fecha de creación. Claudio Gómez es el ejecutivo que creó este caso. También es un dato de interés que está registrado. El número de casos, acá arriba está registrado. Hay otros datos que son del cliente. Está el nombre del cliente, hay un email, hay un teléfono, hay una dirección. Y hay datos que están en la sección de abajo, que son datos variables. El requerimiento del cliente, el canal, la tienda de la nota de crédito, la fecha de la nota de crédito, etc. Entendiendo entonces eso, vamos a revisar la siguiente slide que estábamos viendo después del flujo y que tiene que ver con esto. El manejo de datos es una de las cosas más relevantes que se hace dentro de la configuración de campañas. Y para eso, antes de pasar a ver, vamos a tratar de usar el sistema y de mostrarlo en forma operativa, lo que vamos a ver nosotros entonces es que vamos a identificar datos de sistema, que son datos que se llenan automáticamente. Como les decía a ustedes, esos datos que estaban el número de casos, el usuario, la fecha de creación, son datos que son de sistema. Ustedes no los llenan, el sistema los llena en forma automática. Los datos fijos son datos que son del cliente y existe una cierta cantidad de datos fijos que tienen ciertos nombres, pero que incluso uno le puede cambiar el nombre para darle otros usos. Ustedes ya lo han hecho y lo vamos a ver cómo se hace. Y los datos variables son datos que son sin ninguna definición. Los datos fijos tienen una definición, normalmente es el nombre, dirección, teléfono, email, aunque le puedes dar otro uso, pero ese es su uso per se, original. En cambio, los datos variables no tienen un uso predefinido, sino que son totalmente variables y tú los puedes ir creando según necesites. Y corrígeme, Macarena, si me equivoco, tengo entendido que los datos variables hoy en día son máximo 100 por cada campaña. Cada proceso tiene un máximo de 100 datos variables. Sí, es correcto. Entonces, gracias. Y aquí tú configuras todo lo que dijimos en un principio. Configuras el descriptor, el tipo, el largo, el origen, etc. Aquí hay ejemplos de datos, el número de contacto, el número de gestión, la fecha de creación, el número de plan, el número de campaña, son datos de sistema. En forma automática el sistema los registra. Nadie los registra manualmente, el sistema los hace solo. Los datos fijos son datos que algunos se cargan de forma automática, otros se escriben, pero son datos que están en campos que tienen un uso predeterminado, aunque igual se puede cambiar. Vamos a verlo, pero existe un uso predeterminado y por eso le llamamos datos fijos. Y los datos variables son cajón abierto. Tú puedes poner ahí cualquier cosa. Entonces hay ahí varios ejemplos de lo que uno podría poner como datos fijos, datos de dirección, teléfono, el root, y datos variables, un combo que indique si que está llamándose un asegurado o es un tercero, si la compañía es de vida o seguros generales. Esto es un ejemplo para una compañía de seguros. Si es que el canal es a través de la banca, es de un call center, es de una red social, qué sé yo, etc. Hay una serie de datos variables que tú vas a definir según tus necesidades en cada campaña, en cada proceso. Y les recuerdo entonces que los datos fijos estaban acá arriba y los datos variables son los que están allá abajo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque también hay que definir la posición. Entonces, para recordar la posición, acá tenemos que entender de que el posicionamiento de los datos fijos, como son datos que yo puedo ir
diciendo qué quiero mostrar y qué quiero no mostrar. Aquí, en este ejemplo, que es un ejemplo de que estaba en el ambiente que estamos usando de prueba de ustedes, eh, aparece la dirección, con dirección comuna, ciudad, región, tipo de dirección, teléfonos y correo, información AS400, y ustedes pueden siempre estructurar toda esta grilla en filas y columnas. Todo lo que es la sección de datos fijos, que estaba arriba, esta sección que está acá arriba, son 3 columnas y n filas. Aquí pusieron 7, pero si hubieran más, lo que va a pasar es que toda esta zona se empieza a bajar. Es más, esta, si ustedes dicen voy a sacar 2 datos de cada sección, todo esto va a subir, se va a achicar, digamos, y se va a adaptar a la posición que tú necesites. Entonces, en este caso, es importante entender que son filas y columnas y cada campo va a estar en una posición e incluso el título también va a tener una posición. Entonces, si yo te digo a ti, Margarita, ¿estás ahí? Sí, Me pasa si estás despierto. Si yo te no, preguntara a ti, pregunta de prueba, el tipo de cliente posición, según tú, de ese lugar ay, se tira. justo no te escuché porque se me fue un poquito la red, pero ¿qué me decías? ¿En qué posición Sí, se está te el tipo fue, de El tipo, se te cliente? fue la voz. el campo tipo de cliente, ¿en qué coordenada, fila, columna está según tú? Según yo, está en la fila 5, columna 3. Perfecto. Es tan simple como eso. Es determinar en qué fila y columna está. No sé si alguien me puede decir en qué posición está el título llamado teléfono correo. 1, 2. No, no No, quería. no, no, Primera no está en fila, 1-2. No está en 1-2. no, Sí, sí pero está en dice, 1-2. Sí, está en 1-2, te estaba molestando. ay, Te asusté. es que como estaban todos calladitos, dije, Sí, mejor sí. digo para que Fila no. 1 y columna 2. Pero aprovechando de la Dígame. bromita, te hago una consulta. ¿Por qué el nombre de cliente es solo un campo y no está normalizado? Es una pregunta muy informática, muy técnica, Sí, pero que me llama la atención de que no haya sido considerado normalizado desde el inicio. sí. La respuesta es que el diseño original de este producto, que ojo que ahora el producto nuevo tiene es diferente en ese sentido, consideraba que el cliente era un dato que venía de una base de datos y por lo general lo mostraba de una sola forma, de una sola manera. Pero uno acá al costado podría poner el dato del contacto y ese sí lo separaba en apellido paterno, materno y nombres. Macarena, ¿me puede recordar si el nombre del cliente se puede separar? No estoy seguro si se puede, creo que no. Sí, está todo junto. Ya. Igual, si puedes anotar, Macarena, consultar eso, porque no sé si alguna vez estuvo así o no, pero tengo entendido que siempre ha estado así. Ahora, la versión nueva tiene la opción de poder separar eso y si es persona, lo pone como apellido paterno, materno y nombres. O sea, se puede separar, pues, pero ahí habría que hacer modificaciones en el servicio. Esa es otra cosa. También tenemos que adaptarnos al servicio que tengamos para No, obtener la claro. información. No, si yo iba como al concepto De la original, posibilidad de hacerlo o no. En este momento, la posibilidad, en esta versión, no la tiene. En la nueva perfecto, versión, tengo entendido que sí lo tiene. súper, esa es la consulta, gracias. Aparte de la grilla de posicionamiento de datos fijos, que es la que estaba aquí arriba, tenemos la grilla de abajo. Entonces vamos a ver ahora cómo opera la grilla de abajo. Y la grilla de abajo, si ustedes ven, es exactamente el mismo concepto con una pequeña diferencia. Y la diferencia es que son solo 2 columnas, no son 3. Entonces tú siempre puedes definir en qué campo vas a poner. Por ejemplo, yo digo que el título datos armado lo voy a poner en la columna 5, en la columna 2, fila 5, y el campo tipo fecha boleta va a estar en la columna 1, fila 8. Entonces yo voy a estructurar esto de esa forma. El sistema no aparece en esto. Esto es una cosa que tú tienes que sabértelo por concepto. Por eso lo muestro aquí para que quede bien clarito. Pero en algún momento tú cuando configures esto, tú vas a tener que ingresar estos numeritos. ¿En qué lugar quieres mostrarlo? Columna, fila. ¿Ya? Ahí después les voy a contar un truco que permite además hacer algunas cosas que son interesantes como que el sistema se vaya reordenando de manera inteligente.
Bueno, eso es todo lo que yo tengo para presentarles a nivel de presentación. Así que ahora vamos a ir a jugar, a mostrar el sistema. Acá, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo cargado la versión de Auris. Esta versión de Auris es la de ustedes, pero en un ambiente de pruebas, ¿ya? Y aquí lo tengo completa. Tengo el Auris principal, tengo abierto un ticket y tengo también abierto una ficha de cliente con Luis Bautista Valencia. Entonces, lo que vamos a hacer también es ver esto que está aquí. Ustedes me dicen si se ve bien ahí. ¿Se ve claro? ¿Están viendo ahí el campañas? Ah, dedito para arriba. Acuérdense que yo no veo manitas. Así que audible si es posible, por favor. Bueno, entonces esta es la herramienta Sí, de se ve campañas. completo. Perfecto. Y lo agrandé para que se vea bastante bien también. Ya. Tanto el sistema campañas como el sistema configurador y otro sistema que se llama segmentador, como es una versión antigua, son sistemas que se instalan, ¿ya? De hecho, yo estoy operándolo desde un escritorio remoto en el servidor. Entonces, ¿cómo operan esto? Instalándolos en cada uno de sus lugares de trabajo. Entonces, yo creo que una de las cosas que sería bueno poder hacer, y no sé si vamos a alcanzar a hacerlo, pero si alcanzamos a hacer, lo que me gustaría es que hicieran algunas pruebas. Si no lo podemos hacer ahora, vamos a hacer esto como la primera acción en la próxima sesión. Y es que ustedes tengan acceso al ambiente de demo, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros necesitamos es enviarles a ustedes unos instaladores. Les vamos a mandar un correo, yo creo, para que ustedes instalen esos instaladores, configuren esos instaladores, que básicamente es ejecutar un registro, y luego puedan ingresar con sus usuarios para jugar, para practicar en este ambiente que yo les voy a mostrar el día de hoy. No sé si alcancemos eso hacer el día de hoy, pero si no lo hacemos ahora, lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Y vamos a partir con eso, con la instalación de sus ambientes. Que eso se hace el miércoles, por si acaso. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que cuando yo ingreso al sistema, lo primero que yo veo es esto que ustedes están viendo. Es un ambiente, es un sistema, es una aplicación, es un exe que abre esta interfaz y esta interfaz tiene un título que lo voy a minimizar porque no es tan relevante y tiene toda esta sección que ustedes pueden ver acá. Esto se ingresa con un usuario y clave, como siempre, y lo primero que tú ves es que arriba hay unos menús, hay una serie de carpetas, esto le llamo carpetas, debajo de eso hay subcarpetas, en este caso hay dos subcarpetas, información y configuración, y cuando uno parte, ingresa al sistema, lo primero que ve es esto que está aquí. Es una lista que se llama de planes. Como yo les dije hace un momento, esto que está puesto acá, cuando yo creo un ticket, un caso, esto se crea en una campaña. En este caso se llama Retail E-Commerce. ¿Cómo yo puedo crear esto? Aquí hay un menú crear, donde yo lo presiono, se levanta y existe una estructura de iconos, que son los procesos o las campañas. Aquí hay un montón de campañas, aquí hay otra más, hay una sola, que están en unos grupos. El grupo Atención Clientes, el grupo Telemarketing y el grupo MAC. Esos grupos son los planes. Un plan simplemente es un agrupador de campañas, es un agrupador de procesos. Entonces, cuando tú entras al configurador, lo primero que ves es, ok, hay un plan llamado Atención Clientes, hay un plan llamado MAC, que está activo, y hay un plan llamado Telemarketing. Entonces, esos son los planes que existen en este momento y para poder crear un plan, es tan simple como presionar el botón de agregar y se va a abrir un formulario, ¿ya? Este formulario, la verdad es que ustedes lo pueden ver con detalle, es muy parecido al que vamos a ver de la campaña, así que no lo voy a explicar mayormente para no gastar mucho tiempo en eso, pero en general los planes ustedes siempre van a usar casi los mismos. Atención cliente es el que más utilizan. Si, por ejemplo, si quieren tener campañas de cobranza o unas campañas de administración, que son procesos que se controlan con Auris
y que son de la administración o que son de cobranza, es una cosa que puede ser interesante en este curso, que no solamente pueden modificar las campañas que el área de servicio al cliente utiliza, sino también pueden ir creando nuevos procesos, nuevas campañas para ir registrando, no sé, temas de recursos humanos, por ejemplo, y ahí lo que van a hacer seguramente es que van a trabajar en un plan llamado administrativo, administración, o van a crear un nuevo plan llamado recursos humanos. Entonces, esas son las cosas que uno podría hacer con el plan. Y simplemente ir creando este titulito que va agrupando estos grupos de campañas o procesos. Lo más relevante entonces es el segundo que aparece acá, el segundo menú que se llama campañas o macro menú que hay aquí arriba. Cuando yo marco aquí campañas, me aparece el listado de todas las campañas que yo tengo. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es buscar la campaña que vamos a revisar ahora, que es la campaña 55. Aquí es una campaña que se llama Retail E-Commerce, que no necesariamente es exactamente igual a la que actualmente está configurada, pero es parecida. Puede que tenga algunas diferencias, pero está basada en esa. Aquí yo veo información de en qué estado está activa, pausada, el número de campañas, ese número es muy relevante. Hay un código y hay un nombre. Hay una fecha de inicio y la verdad es que podría dar por terminada una campaña y nunca más se usa, pero por lo general no se recomienda, así que casi nunca están terminadas. Y tiene algunos filtros para poder buscar, si quiero buscar la palabra encuesta, yo busco acá y me sale todas las que dicen la palabra encuesta. Ahora, esto es solamente los que comienzan con la palabra encuesta. Si la palabra encuesta está entre medio, no lo va a encontrar. Denme un segundo que parece que alguien está llegando. Hernán. Bueno. Sigamos entonces. Bienvenido, Hernán. Después verás la grabación para que puedas retomar tu curso. Entonces ahora vamos a estar en las campañas. Yo puedo buscar y lo importante es que cuando yo encuentre la campaña que estoy buscando, que quiero editar, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer aquí es hacer clic sobre la campaña 55, por ejemplo, Retail E-Commerce. Puedo marcar acá y presionar el botón ver o hacerle doble clic y se va a abrir. Entonces ahí se abrió la campaña. ¿Cómo se ve que la campaña está abierta? Porque se ven estas carpetas que yo les mencionaba recién. Campaña, recursos, datos, clasificación, guión, acceso directo y configuración. Y son puras carpetas donde uno configura una serie de cosas del producto. Todas asociadas en general a la campaña, la mayoría. Ahora, si yo quiero salir de esta campaña, aquí yo estoy en la campaña 55 llamada Retail E-Commerce. Si yo quiero salir y volver a la lista, tengo que presionar este botón que dice volver. Entonces yo presiono el botón volver y nuevamente estoy en la lista. Si yo quiero agregar una campaña nueva partiendo desde cero, yo presiono aquí con agregar y eso me va a permitir a mí partir una campaña desde cero. Es decir, tengo que configurar todo desde cero y eso puede ser interesante para practicar, qué sé yo. Cuando les dé acceso al ambiente de pruebas, creo que ustedes podrían practicar eso. Sin embargo, la forma común de hacer cualquier cosa no es esa, sino que la forma común es la siguiente. Ustedes dicen, yo voy a hacer una campaña que es muy parecida a la Retail E-Commerce, pero que tiene ciertos cambios. Entonces, yo lo que hago es que abro la de Retail E-Commerce y yo presiono el botón replicar que está acá arriba. Cuando presiono el botón replicar, el sistema lo que hace es que me saca una copia de lo que yo estoy haciendo ahora, con todo lo que está configurado, para que yo después vaya haciendo las modificaciones en una campaña con un nuevo nombre y número. El número va a cambiar, el código va a cambiar y el nombre va a cambiar, pero todo lo demás va a quedar exactamente igual. Esa es una forma de ir facilitando el trabajo de configuración, en especial si tú tienes una campaña que es tu favorita, que te gusta, porque está bien tuneada, está funcionando bien, la estructura de datos está bien, y la verdad es que quieres usar un igual, ¿ok? Entonces sacamos una copia de esa campaña con el botón replicar. Cuando creas una campaña o cuando replicas una campaña, la forma de operar siempre va a ser ir registrando la información
en distintas carpetas, dependiendo de lo que tú quieres hacer. Si es que es una campaña nueva, se recomienda seguir el orden de las carpetas. O sea, primero llenar información de la carpeta campaña, después llenar información de la carpeta recursos, después llenar información de la carpeta de datos, después llenar información de la carpeta clasificación. De hecho, esto es importante porque la clasificación necesita que los datos estén definidos. Y así tú vas avanzando. Es una forma, digamos, recomendada de operar. No es obligatoria, tú te podrías saltar algunos pasos, pero hay veces que no lo vas a poder. Por ejemplo, la clasificación necesita definición de datos antes de hacerlo. Para entonces ir avanzando en esto, si ustedes están configurando una campaña desde cero, tienen que ir llenando todos los datos desde cero. Pero si están replicando, lo que tienen que hacer es ir revisando cada dato y diciendo, ok, esto me sirve. Por ejemplo, dijimos, ok, ya puse un nuevo nombre, un nuevo código en la nueva campaña porque está replicada, y yo digo, a ver, esto venía de la campaña anterior que repliqué de atención clientes. Sí, pero esto ya no es atención clientes, esto tiene otro nombre. Se llama mesa de asistencia de crédito. Ese es el plan o el agrupador. Ah, ¿cómo yo creo esta mesa de asistencia de crédito? Me voy acá a la sección de planes y lo creo. Lo que les mostré recién. Como les decía, este es un agrupador. Es esto que está acá. Atención clientes, telemarketing, esos son los planes. Entonces aquí estoy diciendo que retail e-commerce pertenece a atención clientes. Eso es lo que estoy yo mostrando acá. Retail e-commerce pertenece a atención clientes. Entonces yo voy cambiando esto, lo voy modificando. El área también lo puedo modificar. El área simplemente es un dato, no tiene ninguna función. En otro sí tiene función, el plan, porque es un agrupador. En la interfaz se ve agrupado. Esto solamente es referencia, tanto el responsable como el área. Lo que busca es indicar quién fue el que hizo esto. Esto lo hizo Carlos Vallejo del área sistema. O tú defines qué vas a poner acá. Si vas a poner el área de quien lo hizo o vas a poner el área asociada a la campaña. Es una definición. Yo aquí, para parecer aquí estaba puesta que esto pertenece al área de atención clientes que está en el plan de atención clientes y que su nombre es Retail E-Commerce. Lo hizo Carlos Vallejos y esa es la información que tenemos de identificación, por decirlo así, de esta campaña. Debajo de eso, tenemos una sección llamada Detalles de campaña que tiene dos subcarpetas. Subcarpetas simplemente yo le hago clic y se va levantando cada una de esas carpetas de información. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya, lo primero que les tengo que indicar es que hay algunas cosas que son funcionales, es decir, que tienen una acción, que su configuración tiene algún efecto dentro del sistema, y otras que son solamente informativos, que solamente están para poder dar contexto a la configuración que tú hiciste. Y lamentablemente existe un tercer tipo de elementos en estas secciones, que son los elementos en desuso. ¿Por qué son en desuso? Porque se han ido cambiando algunas tecnologías y ya no se están usando, pero la interfaz lo sigue manteniendo. Por ejemplo, toda esta sección con CTI y sin CTI tenía que ver con que la campaña o el proceso iba a ser capaz de levantar automáticamente una gestión cuando llegara una llamada al Génesis. Eso es el famoso CTI, la integración entre computación y teléfono. Sin embargo, eso ya no se hace a través de la metodología antigua, sino que hay una metodología nueva que tiene que ver con una URL, un llamado que hace el Genesis y que en realidad para nosotros ya no es la misma configuración. Entonces, estos elementos, el acceso y el CTI, son elementos que ya no se usan, no están en uso. Eso es una cosa que puede ser interesante después de ir anotando, quizás, que lo que no se usa es acceso y todo lo que tiene que ver con CTI. Sí se usa esta sección que está puesta acá. Esto es el que te permite cambiar el estado de este proceso. Si está activa, significa que la pueden usar los usuarios. Si está pausada, si yo marco pausado y le digo ejecutar, lo que yo estoy haciendo aquí es cambiando el estado. Me dice acá quién hizo el cambio y cuándo lo hizo, y ahí dice que está pausada. Y en este momento, si alguien quiere tratar de conectarse y abrir eso, de hecho, si yo trato de aquí, refresco esta página,
Fíjense qué pasó. ¿Vieron lo que pasó? Toda la sección de arriba desapareció. Solamente está telemarketing y Mac. ¿Por qué? Porque yo apagué la campaña. Si tú necesitas urgentemente dar por cerrada una campaña porque no se quedó la embarrada en la última actualización, tú la pausas y eso la mata. Hay otras formas también de hacerlo. Podía sacar a los usuarios de la campaña, pero esta es una forma rápida de detener la operación de una campaña o de proceso. Si tú la das por terminada, esto es peligroso porque no se puede reactivar. Terminada, la das por terminada y queda para la historia. Nadie más la puede usar nuevamente. Entonces, siempre es bueno volverla a activar. Aquí voy a cambiar el estado y ahora está en estado activa. Y si yo refresco nuevamente mi sección, bueno, me pidió ahora el usuario, a ver si lo puedo hacer desde aquí. No. Era CGP, así lo tengo acá, un segundo. Sí. Acá. Y me voy nuevamente al menú crear. Fíjense que ahora otra vez está en atención clientes activo. Entonces, esta es la mecánica para poder pausar o reactivar una campaña en la sección. Entonces, esto obviamente tiene sentido, el plan tiene sentido porque clasifica, obviamente el código se registra la información, el número relevante, el de e-commerce también. Un detalle, el número, ¿por qué es relevante? Porque en ciertas integraciones donde desde la página web, por ejemplo, se crea un ticket, cuando se crea el ticket, ese ticket se tiene que crear en una campaña. Tú le tienes que decir al que está configurando la página web que la campaña donde quiero que me llegue este ticket es la 55. Por ejemplo, si ustedes tienen el típico ese contáctenos en la página web y eso alimenta la campaña 55, ustedes podrían tener otra cosa que diga, no sé, cuéntanos tu experiencia. Y es otra campaña que busca hacer otro tipo de cosas y es la 78. Y tú la pones en otro lugar. Entonces el Auris podría llamar para los reclamos, solicitudes de consultas a la campaña 55 y para, no sé, hacer algún tipo de encuesta, consultar experiencia, llamar a la campaña 78. Entonces, el numerito se puede utilizar para que cuando tú configures la campaña le puedas decir a alguien, oye, aliméntame esta campaña usando las APIs de Auris, eh, eh, usando este número. Todos conocen el concepto de crear campañas, crear gestiones a través de API, ¿cierto? Si no, dígame y yo lo explico. Bueno, sigo entonces porque no escuché que nadie dijera que no. Entonces, ¿qué estaba? Tengo identificados los datos del cliente, los datos de la campaña, el número y el estado. No se usa STI y el acceso. Y toda la sección que está puesta, la sección de fechas es solamente un informativo, un histórico, y toda la sección de información son datos que no tienen función, pero dan como contexto, ¿ya? El propósito, el propósito es, ¿para qué está esta campaña? Es una campaña realizada para poder dar servicio a los clientes a través del contact center. Objetivo, registrar solicitudes y reclamos en la interfaz. Bueno, tú vas poniendo ahí de qué se trata. Propósito, es una campaña para registrar solicitudes de recursos humanos interna. Propósito, objetivo, atención interna de clientes. Tú vas escribiendo de qué se trata para que quien se meta a ver esto pueda entender, ok, esto es lo que hace esta campaña. Todo lo que es meta, tipo y sentido tiene que ver con el tema CTI, es decir, no se usan, digamos, en este momento, están desactivados. El autotensión se los voy a explicar más adelante. Esto entonces es la primera sección que se llama carpeta de información. Después hay una carpeta que se llama configuración, que también tiene datos, donde hay datos que son funcionales, es decir, que tienen efecto en configuración,
y datos que ya no son funcionales porque están descontinuados. Por ejemplo, acá arriba dice identificación de campaña por DNI. Esto ya no funciona, ¿ya? Igual uno lo podría activar si marca aquí con CTI y te vas aquí a la sección de configuración, esto se habilita y tú podrías agregar un número, pero ya no tiene sentido porque no hace nada con eso, ¿ya? Así que aquí déjenlo sin CTI y así en la sección de configuración tampoco va a estar activo y se van a acordar que aquí no hay que hacer nada. Todo lo demás, bueno, casi todo lo demás tiene sentido. Lo otro que tampoco funciona mayormente es el concepto de perfil cliente, si no me equivoco, sí. Perfil cliente también está en desuso, descontinuado. Perfil cliente, identificación de campaña, elementos que están descontinuados. Todo lo demás tiene un uso y se los voy a explicar ahora en cada uno de esos elementos. Lo primero y lo más relevante es que este formulario, este proceso, se tiene que mover a través de un flujo de trabajo. Ese movimiento en un flujo de trabajo significa de que, ¿se acuerdan lo que les mostré en la interfaz de la presentación, cierto? En la presentación teníamos que yo podía dibujar un flujo de trabajo como este flujo de trabajo, y yo lo voy a configurar, ¿cierto? Yo puedo tener más de un flujo de trabajo, y además puedo hacer que parta en la tarea 1, que parta en la tarea 2, que parta en la tarea 7. Entonces, cuando yo creo un formulario, en el formulario yo tengo que decir a qué flujo pertenece. Aquí yo abro este combo y están todos los flujos existentes. Y luego que elijo un flujo, marco cuál de las tareas es la tarea de inicio. Acuérdense que las tareas son estas cajitas que están acá. Las tareas son las distintas etapas, por decirlo así, que se deben pasar, por lo menos algunas de ellas, para la resolución del caso, y también ciertas etapas alternativas para caminos opcionales. Entonces, la tarea y el flujo, todo esto es un flujo, es lo que yo defino en esta sección del flujo de trabajo. Esta es la unión de la campaña o el formulario de registro de información con todo lo que se configura en el otro sistema llamado configurador, que lo va a mostrar Macarena en las próximas semanas. Cuando hablemos de flujo de trabajo, recuerden entonces que para poder activar el flujo de trabajo, después de construirlo, tienen que venir a la campaña y decir, ok, ahora voy a usar este flujo de trabajo, lo voy a cambiar y esta va a ser la campaña de inicio. ¿Ok? Un pequeño detalle, cuando yo estoy trabajando en el Auris y yo abro un ticket cualquiera y presiono el botón despachar, el botón despachar lo que hace es que, bueno, se cerró. Cuando está mucho rato abierto, se cierran las sesiones. Así que voy a cerrar las sesiones para que no me moleste y voy a abrir un caso histórico y voy a ver si lo puedo despachar. Voy aquí a cambiar la fecha. Esto todos ustedes lo saben usar, así que por eso no lo voy a explicar. Esto fue lo que me dijeron. Aquí voy a abrir un caso cualquiera. Todos estos son ambientes de prueba, así que no hay problema. Y yo voy a abrir este caso y presiono el botón despachar. No sé si me va a reclamar alguna cosa. Aquí me dice esperando Armado Jiménez López, ¿ya? Y cuando yo presiono el botón aceptar, aparece esto. La gestión tanto ha sido procesada con éxito. Y me da la fecha de plazo con la hora de plazo. Esto se llama la confirmación del despacho, ¿ya? Normalmente cuando tú tienes un flujo de trabajo y tú envías el caso, es bueno confirmar el despacho. Pero hay veces en que el call center tiene tanto llamado que me dijeron, oye, quiero ahorrarme ese botón. Si yo lo despacho, se fue nomás, no me lo confirmes. Entonces, lo que hacemos aquí en esta configuración es que cuando tú lo marcas así, esa última confirmación que te dice que fue despachado con éxito y te da el número, no aparece. No siempre es necesario, yo creo que es bueno tenerlo desconectado porque así cada vez que despache, especialmente el front office, le va a poder dar al cliente el número de ticket que aparece en ese momento. A menos que haya grabado antes y ahí va a aparecer visiblemente antes. Pero si no graba antes, al despachar, recién ahí aparece el número de ticket y ese número de ticket no se vería si tú tienes marcado esto. ¿Por qué se puso? Porque algunos clientes nos decían, es que yo quiero despachar muy rápido. No me sirve despachar y confirmar. Despachar y confirmar. No. Quiero que diga despachar y se fue. Nada más. Porque si no despacha, igual te va a mandar un mensaje diciéndole no se pudo hacer el despacho. Así que la confirmación igual está por falla.
pero la confirmación de que se hizo bien se oculta cuando tú presiones este icono. Otro elemento relevante, el segundo elemento más relevante, tiene que ver con el acceso a la base de datos. Cuando yo estoy acá en el Auris y yo busco a un cliente, por ejemplo, yo aquí voy a copiar este dato del cliente, voy a copiar este root, y yo quiero crear un ticket, me voy aquí al menú crear, voy a Retail e-commerce, se me abre la hoja en blanco, ingreso el root del cliente y presiono Enter. En ese momento, lo que está haciendo el sistema está buscando la información y pinta la información que encontró. ¿Dónde puede encontrar esta información? Esta información la puede encontrar en una integración con los sistemas de ITES, que es lo que actualmente hay. Y la opción es ir a la base de datos directa de Auris. Supónganse que ustedes quieren hacer una campaña que registre todo lo que son las solicitudes de vacaciones, permisos, licencias de recursos humanos, solicitudes de aumento de sueldo, de contratación, qué sé yo. ¿No? Todo lo que ustedes quieran procesar en recursos humanos lo quieren hacer con el flujo de trabajo de Auris. Total, son los mismos usuarios. Entonces ahí no necesita conectarse a una base de clientes, sino que los clientes van a estar dentro de la base de datos de Auris porque son los mismos trabajadores. Entonces, cuando tú configuras aquí el acceso a base de datos, tú tienes obviamente la opción ITES, que es la integración a la base de datos de ITES, pero también tienes la opción Auris, que es la base de datos interna de Auris. ¿Ya? Incluso tú podrías tener una segunda integración. Supónganse que ustedes tienen una base de datos que se llama ITES Cobranza, que es la base de datos que registra todo lo que están en cobranza externa. Y es una base de datos que está en otro lado. Y tú tienes una campaña que se va a dedicar a lo mejor a registrar, no sé, labores de cobranza en una campaña de telemarketing. Y en ese caso, no es la base ITES, es la base de datos ITES Cobranza a la cual tú tienes que acceder. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que tienen que pedirnos a nosotros que hagamos la integración. Eso se cobra aparte porque es un desarrollo de un control de cambio. Pero después, el llamado se configura en un sistema de parámetros para que aparezca aquí la palabra ITES Cobranza. Entonces, cuando yo crea la campaña, voy a poder elegir ITES Cobranza y decir que la operación va a ser a través de esa base de datos y no a través de otra base de datos. Hasta ahora, las dos cosas del flujo de trabajo y el acceso a base de datos, ¿les queda claro? ¿Están ahí todavía? Por mi parte, sí. Por mi parte, sí. ¿Alguien más que pueda decir que sí para poder tener un 50% de aprobación? Sí, Claudio, estamos aquí. Ya, pareciera que no, o muy enredado o lo saben o se lo saben. Si hay consultas, interrumpan, ¿ya? Ya, una cosa que está puesta acá es este check que dice usuario como originador. Cuando yo creo un ticket y lo abro en blanco, aparece en blanco para que yo ingrese el root. Sin embargo, existe una opción, precisamente para la campaña que yo les decía, por ejemplo, de clientes internos, donde yo voy a hacer un ticket que es para mí. Yo voy a pedir vacaciones. Entonces, yo creo un ticket. Acá tengo un grupo, un plan, que no se llama atención cliente, sino que se llama a lo mejor recursos humanos, y adentro dice solicitudes internas. Entonces yo abro el de solicitudes internas, se me abre la gestión, pero en vez de pedirme un root, automáticamente el root del usuario, es decir, Claudio Gómez, aparece aquí y el nombre de Claudio Gómez aparece aquí. Es decir, lo que está diciendo es que el originador, que es el nombre que aparece acá, lo toma del usuario, es decir, del nombre de la persona que está trabajando con el Auris. Es una forma particular de evitar tener que estar llenando datos innecesarios si esta es una campaña interna donde yo soy el solicitante y estoy pidiendo algo que va para otro lado. Una cosa que se podría hacer con esto es que tú podrías tener campañas, por ejemplo, de servicios a sucursales. Si alguien quiere registrar, no sé, que los asesores están fallando, que hay una puerta que no funciona, una escalera mecánica que tiene problemas,
hay basura en alguna esquina de la tienda, todo ese tipo de cosas podrían ser también registradas con una estructura de motivos, con una sección de datos, los adjuntos podrían ser fotografías, y esto puede ser originado por la persona que está usando el Auris. Podría ser el gerente de tienda o cualquier otra persona. Esto tiene aún más sentido en la versión nueva porque todo eso se puede hacer en el teléfono. El Auris actual no se puede manejar en un teléfono porque no es totalmente responsivo, pero la nueva versión sí. Y eso implica que lo que te acabo de decir perfectamente se podría hacer desde la tienda, y ahí es otro ejemplo más donde el usuario que está usando el sistema es el cliente, por decirlo así, que está solicitando que se repare algo de su tienda. Y ese es el check que llama usa usuario como originador. Acá es un concepto que no es muy usado, tiene un cierto nivel de uso, pero solamente es un registro de información, ¿no? La verdad es que no tiene mucho uso, donde yo marco acá qué medio está asociado a esta campaña. Teléfono, email, carta, pero en realidad hoy en día, como las cosas son multimediales, no tiene sentido poner uno solo. Por eso esto ya está medio en desuso, pero si ponen teléfono o cualquier cosa, no, es informativo, no hace nada en realidad. El inicio de contacto sí tiene una función. Este, como les digo, es informativo, pero este sí tiene función, el inicio de contacto. Cuando tú recibes una llamada con el screen pop-up, se supone que el screen pop-up debe activar que se levante la gestión o que se levante la ficha del cliente. Va a depender de lo que tú definas. Ahora, no sé si esto está funcionando ahora, y eso quizás la Macarena lo podría averiguar y responderle después, porque ni siquiera sé si la Macarena lo sabe, porque esto es una cosa antigua y es posible que también esté descontinuado porque estaba muy asociado al concepto que está acá, del screen pop-up del CTI. Todo lo que es la apertura automática de la gestión de Auris ahora es distinto. Entonces es posible que esto también sea distinto. Esta apertura de la gestión o de la ficha del cliente a lo mejor ya no se maneja por este lado. Pero en caso de emergencia, siempre déjenlo en gestión, por si acaso hace algo. Y esto tampoco se usa, esto está descontinuado al perfil del cliente. Les repito, no se usa identificación de cliente, ni medio, ni perfil de cliente, y posiblemente el inicio de contacto tampoco se usa. Lo que sí se usa, flujo de trabajo y acceso a base de datos, el oculta información de despacho y el uso usuario como originador. Termino con los últimos elementos que están acá abajo. El guión de conversación que le mostré hace un momento, si tú no quieres que funcione, que el botón cuando yo estoy aquí, este es el botón de guión, cuando yo lo presione, aquí lo estoy presionando, no haga nada, es porque está así, no está disponible. Pero si yo presiono el botón que está disponible, y además que se active automáticamente, lo que va a hacer es que el disponible, cuando lo marca, hace que este botón me abra el guión, es decir, que aparezca una sección acá que oculta todos estos datos y me tira un mensaje para que yo lo pueda leer al cliente cuando esté hablando con él, por teléfono. Y activar automáticamente significa que cuando se crea la gestión en forma automática, el guión automáticamente se levanta, a diferencia de dejarlo así, donde el guión solamente se activa cuando yo presiono el botón guión. Entonces, si yo no quiero guión para nada, ahí, totalmente apagado. Si yo quiero guión a pedido, por decirlo así, yo lo prendo cuando presiono este botón, ahí se me abre el guión. Y el activar automáticamente se levanta automáticamente el guión cuando llega la llamada. Eh, no me acuerdo lo que era el uso fin de atención, Macarena, ¿tú te acuerdas? Lo voy a anotar como un pendiente. Denme un segundo para buscar un lugar para anotar. Lo vamos a anotar en una blog de notas. Fin atención. No recuerdo bien, esto parece que tiene una función, pero no recuerdo en este momento cuál es, así que les debo esa descripción. Y este contacto cliente, mostrar últimos contactos. Acá hay una sección que dice últimos contactos del cliente, y tiene una flechita
Y cuando yo lo abro, me muestra los últimos contactos del cliente. ¿Ya? Es como para tener una especie de histórico de que este cliente que ha hecho conmigo antes. Cuando yo tengo marcado los últimos contactos del cliente, así, esto parte así, parte abierto. O sea, cuando yo lo abro, al tiro está abierto. En cambio, si yo lo marco así, lo dejo desmarcado, está la opción de abrirlo, pero está minimizado. Está la flechita para arriba y ustedes lo están viendo. Entonces son mecánicas que permiten ir cambiando la forma como se despliega la información, si tú quieres darle prioridad a una cosa o a la otra. Eso es el tema de la configuración, que es la primera carpeta. No sé si a ustedes les queda más o menos claro eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Sigo entonces.